estudiantes de 11, mi nombre es Gladys Martínez. Mi nombre es Leymar Santo Domingo. Y Dier Samir Solís. Le vamos a hablar sobre la estimación de la captación del CO2 en plantas nativas de la población de Bayunca por medio del conteo de estomas por unidad de áreas. Bueno, primero que todo vamos con saber cuáles son las especies de plantas nativas que mitigan de manera significativa el CO2 generado por diferentes fuentes de contaminación en la población de Bayunca. Tenemos que saber cuál es el problema. El problema que tenemos actualmente es la contaminación de CO2 en el aire. Ahora, ¿cuáles son sus causas? Pueden ser la transitación constante de vehículos y la quema excesiva de basuras. ¿Cuál es la consecuencia? El aumento del CO2 que afecta gravemente nuestro sistema respiratorio. ¿Qué es lo que necesitamos o necesidad? Identificación de especies vegetales que mitiguen la concentración de CO2, o sea, que eliminen los residuos del aire. ¿Quién afecta? A nosotros, la población de personas. Ahora, ¿cuál es el área de estudio que se está manejando? El área que tenemos actualmente es todo el corregimiento de Bayunca y nos estamos concentrando en un mayor porcentaje en los lugares cerca a la vía. También se debe tener en cuenta que en ese estudio se tienen varios objetivos, tanto objetivos generales como específicos. Sabemos que el objetivo general es identificar las especies de plantas nativas que mitiguen de manera significativa el CO2 generado por diferentes fuentes de contaminación en la población de Bayunca. ¿Esto qué quiere decir? Que en general estamos buscando las plantas que más nos ayuden a limpiar o descontaminar el aire. Tenemos los objetivos específicos, que es primero, reconocer las especies de plantas nativas que hacen presencia en las zonas aledañas a la institución educativa de Bayunca. 2. Caracterizar las especies identificadas mediante el conteo de estomas. Y 3. Determinar la cantidad de biomas y capacidad de almacenamiento de carbono en las especies identificadas. Como siguiente punto tenemos los referentes teóricos. Ahí vemos 3 imágenes donde se puede apreciar muy bien 1. El ciclo del carbón. 2. Cómo se verían los estomas de una planta. Y 3. La fotosíntesis o el proceso que ésta haría. Ahora vamos con la metodología, que es el método y materiales que utilizamos para poder realizar el conteo de los estomas. Los materiales son los siguientes: cinta transparente, esmalte transparente, portaobjetos, marcador, hojas de plantas que vendría siendo las muestras, microscopio, soporte para microscopio y disparador. Metodología para observación de estomas. Primera parte. Se realiza una impresión con esmalte de las hojas de las plantas. Luego de que el esmalte se haya sacado, se coloca cinta transparente sobre el mismo para desprender la impresión de las hojas. Después se monta la cinta con la impresión sobre un portaobjeto y se rotula la muestra. Se le pone el nombre de lo que venga. Metodología para definir el del área de cobertura. 1. Elección del área de estudio 90 por 90 metros. 2. Demarcación de las áreas y los tipos de vegetación. Metodología para medir la biomasa en arbusto. 1. Seleccionar una parcela de 1 metro con 2 al azar. 2. Recolectar en bolsas de papel o porción de patos. 3. Se pesa la bolsa con la biomasa. 4. Luego se pone a secar al aire libre por 2 días y se pesa nuevamente al cabo de ese tiempo. 5. Se aplica la siguiente fórmula: biomasa por masa de nuestra bolsa menos masa de bolsa vacía. Aquí tenemos la interpretación de la información recolectada. La tabla número 4, hoja de almendro, hoja de mango,
En la hoja de almendro tenemos de largo 2.5 centímetros y de ancho 13.5 centímetros. En la hoja de mango largo 25 centímetros y ancho 5.5 centímetros. Tomamos el área de 27.5 centímetros por 13.5 centímetros a la 2. El área sería 185.6 centímetros a la 2. Lo mismo con la siguiente. La tabla número 3, resultado de biomasa de arbusto. Tenemos 3 muestras. En el punto 1, biomasa del primer día, peso de bolsa del tercer día y biomasa del tercer día. En el punto número 2, 3 muestras, biomasa del primer día, peso de bolsa del tercer día y biomasa del tercer día. Como se muestran en las imágenes, están los resultados de conteo de estomas. Las conclusiones son: se tiene en cuenta que la especie de mayor índice enzistomático es Terminalia catapa, mayor conocida como almendro, lo que nos indica que puede que esta especie sea la mayor almacenadora de CO2 en la zona. La especie Terminalia catapa, almendro, es la especie que más contrarresta el efecto de la contaminación por CO2 proveniente de diferentes fuentes en el municipio de Vallunca. En total, según las mediciones realizadas en el proyecto, se calcula mediante la plataforma de Google Program en el total de CO2 almacenados por las especies predominantes en la zona representada un porcentaje bajo con respecto a otras zonas en el mundo. Recomendaciones. Como recomendaciones para estudios a futuro se debería extender a una muestra geográficamente mayor, ampliar el número de especies de plantas y árboles a analizar, las cuales además de proporcionar otros beneficios como ornamentales, frutos, sombra, estabilidad en los suelos, entre otras, se pueda tener un estimativo de su aporte en la reducción de CO2 en la zona, implementar mediciones más precisas para calcular el área foliar mediante técnicas de interpolación.